pastoral, María de Magdala. Hermana, era para lo siguiente. Si salvo que, pues, para que continuáramos con nuestro tema central, el Evangelio de Marcos, pero le traía dos palabritas para, si se puede hoy o en la próxima. Es decir, que como ya vimos el género Midrash, ya vimos el género el literario, el mítico, con la explicación del mito. Entonces ahora yo le pediría el favor a nombre de toda la sala que nos explicara el género literario apocalíptico, eso por una parte. Y otro tema, entonces, es que mire, nosotros los cursillistas, nuestro carisma es la evangelización querigmática, ¿sí? Pero desafortunadamente de pronto entendimos el querigma en el pasado como con júbilo, que solo era júbilo, que hacerlo jubiloso. No, pero resulta que es que eso es más que el júbilo. Entonces sería como las dos palabritas, que no son palabritas, sino dos temas súper soberanos, sería el género literario apocalíptico y que nos hablara un poquito sobre el querigma. Pero cuando lo quiera hacer y está listo. Bueno, pues usted casi siempre está siempre lista, usted está es lista una siempre. invitación es una invitación muy amena la que nos hace Luis Alberto. Y cada vez que iniciamos, pues hay la oportunidad como de aprender o de pronto retomar algo que ya sabemos, ¿cierto? Y colocarlo al servicio de esta formación que ustedes tienen. Entonces creo que es una oportunidad. Sobre el género apocalíptico, o digamos que nosotros hemos llamado los apocalipsis o el apocalipsis, yo creo que el padre William tiene muchos más elementos porque él es el especialista de Juan. Pero yo, antes de que el padre William hable, voy a decir una palabrita. Yo soy apocalíptico. Sí, él es muy apocalíptico. Y es que el apocalipsis no es solo un tema, un género literario, diríamos, propio del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también tiene sus apocalipsis. Y el apocalipsis más importante del Antiguo Testamento es el libro de Daniel. Entonces, el libro de Daniel no es considerado por el judaísmo como un profeta, como un texto profético, sino como un texto apocalíptico. ¿Por qué? Porque el género literario apocalíptico o los textos de índole apocalíptico, diríamos los apocalipsis, tienen por misión ayudar a leer la historia. ¿Sí? Aunque apocalipsis y profecía van como muy uniditos, van como muy cercanitos, pero la misión digamos, de los textos apocalípticos es leer la historia, o sea, leer el hoy, el presente, pero el presente con un género literario propio que nos hace pensar en el futuro y que es como si nos hablara del futuro y de lo que Dios va, digamos, de la acción de Dios en el futuro, pero lo que está haciendo es más bien una lectura del presente, del contexto social, está denunciando algo que acontece en el momento, con un lenguaje de futuro. Entonces, en el Antiguo Testamento, como les decía, es Daniel, el libro del Apocalipsis, del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tendríamos varios libros, si los hubieran dejado, en el momento en que se precisó el canon. El que quedó fue el Apocalipsis de San Juan. Entonces el padre William ya nos va a explicar un poquito sobre el Apocalipsis, porque me parece muy interesante, y sobre ese que siempre tenemos pendiente nosotros, que siempre pensamos que es el único, que sería el Apocalipsis de Juan. Yo creo que primero habría que comenzar viendo un poco lo que significa el término como tal, el término apocalipsis. Y como ya se habrán dado cuenta, el término es un término compuesto y está conformado pues por la preposición apo
y al mismo tiempo por el verbo calipto. ¿Y qué significa calipto? Calipto significa cubrir, envolver, ocultar, esconder, tapar. En voz pasiva, estar oculto. Calipsis o calipsis significa acción de cubrir o de envolver, ¿no? Pero la palabra apocalipsis significa lo siguiente. Les digo lo que nosotros hemos colocado en nuestro diccionarito. A ver, apocalipto significa descubrir, revelar, desenmascarar, significa manifestarse, obrar abiertamente. Y apocalipsis o apocalipsis significa descubrimiento, revelación, significa manifestación y obviamente significa apocalipsis. Pero en realidad, ¿qué cosa es apocalipsis? ¿Qué es lo que literalmente significa apocalipsis? Podríamos decir que es lo que normalmente hacemos todos los días. No a esta hora, sino por la mañana. A esta hora más bien sería calipto o calipsis. Y por la mañana es apocalipto, el verbo apocalipto o apocalipsis por la mañana. ¿Qué cosa es entonces? Es literalmente abrir cortinas. Literalmente significa eso. Significa desvelar. Significa quitar el velo. Significa abrir cortinas. Eso significa la palabra apocalipsis. ¿Ya? Literalmente significa eso. Pero, ¿qué cosa es entonces la apocalíptica como tal? Es un género literario que probablemente venga desde Persia y que está muy en relación también con los profetas del Antiguo Testamento, con varios profetas del Antiguo Testamento. Isaías, por ejemplo, tiene partes apocalípticas. Daniel es casi todo el apocalíptico. También Ezequiel es apocalíptico. Y podríamos hablar de otros textos del Antiguo Testamento que también tienen un componente apocalíptico. En el Nuevo Testamento, las cartas denominadas paulinas, los evangelios sinópticos tienen componentes apocalípticos. También las cartas católicas tienen componentes apocalípticos. Y obviamente, el libro que cogió el nombre de este género literario es lo que normalmente conocemos como Apocalipsis. Pero, ¿qué cosa es en sí Apocalipsis como género literario? Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Les voy a contar un cuentito. Este cuento lo deben haber escuchado ustedes miles de veces. Y es de una zorra que estaba muy hambrienta, tremendamente hambrienta, y se fue por el bosque y estaba pues mirando algo para comer y de pronto vio un racimo de uvas. En la parte alta había un racimo de uvas. Entonces la zorra comenzó a saltar con el propósito, con el afán de coger las uvas y no podía, ya estaba que el hocico chocaba con las uvas y nada, hasta que después de tanto intentar, como no pudo alcanzar el ¡ah! Después de todo, las uvas están verdes. Y se fue. ¿No? Esto que les acabo de contar le pertenece a Esopo, que es un gran fabulista de la antigüedad, uno de los más grandes fabulistas de la antigüedad. Y lo que les he contado a ustedes es una fábula. ¿Qué es una fábula? Una fábula es un género literario en donde los animales e incluso los objetos hablan. Los objetos hablan. Por ejemplo, los tres cerditos, el gato con botas, y podríamos continuar. Son prácticamente fábulas en donde los animales, dentro de este tipo de literatura, los animales tienen facultades similares a las de los seres humanos. Entonces, cada vez que ustedes escuchan un cuentito en donde los animales o los objetos hablan, automáticamente dicen ustedes, eso es una fábula. La apocalíptica también tiene sus características. ¿Cuál es la característica de la apocalíptica? La característica es, como su nombre lo indica,
que se produce una abertura del cielo. Por eso se llama Apocalipsis. Se abre, se revela, se desvela, literalmente se quita el velo. Pero solamente a una persona o a un pequeño grupo de personas. Normalmente es a una persona. Esta persona entra en un estado de éxtasis, de contemplación, y es capaz de mirar solamente lo que los dioses o Dios le permite mirar. Y muchas veces no entiende. Él simplemente comienza a contar lo que dentro de esa visión ha visto, sin muchas veces entenderlo. Y es necesaria, por lo tanto, una explicación que indique qué cosa es lo que cada una de las cosas que están suscitándose, dándose dentro de esa visión significa. ¿Qué es lo que cada uno de esos elementos está de por sí representando? Por lo tanto, cuando ustedes entonces tengan un relato en donde una persona es arrebatada al cielo, en una especie de éxtasis o de contemplación, y en donde aparecen una serie de elementos de difícil comprensión, hasta el punto de necesitar de alguien que los interprete y que dé su significado, eso es apocalíptica. Ese es el género literario apocalipsis, o eso es la apocalíptica. Pero hay mucho más todavía, o sea, no es solamente eso que les acabo de mencionar. Ese es el punto de partida de la apocalíptica. Hay mucho más en realidad. Porque dentro de la apocalíptica aparecen una serie de elementos simbólicos, elementos cromáticos. Los colores juegan un papel importantísimo. Los colores permanentemente están haciendo alusión a una serie de cosas. Hay también una simbología de tipo aritmético. Los números también juegan un papel importante. Se juega mucho con la simbología numérica o aritmética. También tenemos, por ejemplo, figuras antropozoomórficas, figuras que tienen una mezcla de seres humanos y al mismo tiempo de animales. Por lo tanto, podríamos decir que dentro de la apocalíptica existe igualmente un recurso a la simbología desde distintos puntos de vista. Una simbología aritmética, cromática, antropozoomórfica, entre otras cosas más. Otro elemento que juega o que entra en juego dentro de la apocalíptica es lo que está en relación con un dualismo enfrentado a muerte, en una guerra permanente, en una guerra constante. Es una batalla, una lucha cósmica en donde todos los elementos que nosotros conocemos, pero otros más que nosotros no conocemos, tanto de arriba como de donde nosotros estamos, e incluso de debajo de donde nosotros estamos, entran en juego. O sea, es una guerra o una batalla tan grande, tan fuerte y tan envolvente en todos los niveles, en todos los espacios, en todas las esferas. En el cielo, en donde nosotros estamos, y obviamente debajo de nosotros. Hay que tener en cuenta la concepción geográfica que tenían en la antigüedad. Resulta que la Tierra era vista como una especie de burbuja, de modo que lo que estaba encima de la burbuja era el mundo de los dioses, lo relacionado con los dioses, con las divinidades, que también se distinguían en diversas capas, distintos cielos, hasta el séptimo cielo. Después estamos nosotros, que vivimos en una especie de disco. La Tierra es un disco redondo, pero es como un disco, digamos así. Es un disco plano, que tiene sus montañas, qué sé yo, pero al final de cuentas es un disco que está sostenido por unas columnas, y debajo de nosotros se encuentran obviamente los infiernos, que es el mundo de los muertos. Por eso Jesús, cuando es sepultado, va a los infiernos, al mundo de los muertos, al mundo de abajo. Entonces, esta es una guerra, una batalla tan grande, una batalla tan fuerte, tan profunda, que abarca absolutamente todo. Absolutamente todo. Abarca lo celestial,
abarca donde nosotros estamos e igualmente lo que está debajo de nosotros. Es una guerra decisiva, una guerra final, una guerra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y al final, obviamente, terminan venciendo las fuerzas del bien. Pero todo esto sucede en el futuro. Por lo tanto, esa es otra característica de la apocalíptica. ¿Ya? Una preguntita, yo estoy viendo el chat. No se me escucha bien, ¿se me está escuchando? Quisiera saber si se me Sí, escucha sí, bien. Frank, yo lo escucho súper bien. Perfectamente. Sí, se escucha Ah, bueno, bien. sí. Entonces, como le estaba comentando, todo esto entonces sucede en el futuro, en un futuro. Porque el que ha sido arrebatado ha sido capaz de ver, de mirar el futuro. Ya, el futuro. Ahora, esa es un poco la característica de la apocalíptica. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Ya el hermano dijo una cosa muy interesante, y es que la apocalíptica va muy de la mano con la profecía. Y la profecía va muy de la mano con una observación de la realidad, de lo que sucede. El profetismo emplea mucho distintas figuras literarias, entre ellas, obviamente, la figura literaria de la apocalíptica. Por lo tanto, los profetas gustan mucho de lo que es en sí la apocalíptica. Es un género literario que se presta para muchas cosas. Entonces, nuevamente, repasando un poquitito. En la apocalíptica hay un individuo que es arrebatado de este mundo en una especie de éxtasis o de visión y que logra contemplar cosas que los demás seres humanos no contemplan y que es testigo de muchos elementos y de muchas figuras y al mismo tiempo es testigo de una guerra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre, para utilizar un lenguaje qumranítico, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Eso es. Y todo esto sucede, obviamente, en el futuro. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de la apocalíptica? Resulta que, como ya se les ha mencionado, es un género literario. Por lo tanto, como género literario, el autor escribe de esa manera, escribe de ese modo, ¿ya? Y él crea, inventa, por así decir, esa especie de arrebato al cielo. Él crea, recrea una especie de éxtasis, pero que en el fondo en realidad no ha existido, que en el fondo no es verdad, sino que el autor de la apocalíptica, el que utiliza el género literario apocalíptica, es capaz de leer, de releer la propia historia y de ver un poco el desenlace de los acontecimientos, pero lo que busca de una u otra forma es más bien dar esperanza. Por lo tanto, la apocalíptica lo que al final de cuentas pretende es llenar de esperanza a sus lectores que se encuentran atravesando una situación difícil y al mismo tiempo están en un periodo, en un estado, en un momento en donde no pueden expresar libremente lo que piensan, lo que sienten o lo que creen. Eso es. Por lo tanto, podríamos decir entonces que la apocalíptica es un lenguaje camuflado o es una enseñanza camuflada dentro de este ropaje literario. Concretamente, el Apocalipsis, que nosotros, por ejemplo, leemos pensando de que es el único texto apocalíptico, cuando en el fondo no es así. Casi toda la Biblia está marcada por la apocalíptica, por una sencilla razón. Y es que el Antiguo Testamento, no nos olvidemos, fue estructurado, organizado cuando estaban en el exilio, es decir, en Mesopotamia. Y obviamente es allí en donde van a coger muchos elementos relacionados con este género literario, con el género literario apocalíptico. El Nuevo Testamento también. El Nuevo Testamento está marcado por la apocalíptica, como ya les he contado. Los evangelios, las cartas de Pablo, incluso las cartas católicas, están marcadas por el género literario apocalíptico.
Pero veamos, por ejemplo, el Apocalipsis como tal. El Apocalipsis comienza con la mención de parte del autor que él un día que estaba haciendo oración, creo que era un domingo, fue como arrebatado. Y en ese arrebato se le dijo que ponga por escrito lo que vea. Que ponga por escrito lo que vea. Y él va a comenzar a escribir. Y hay un montón de símbolos. Algunos símbolos el mismo autor los va desvelando. Hay otros que no los podemos desvelar sino leyendo el Antiguo Testamento. Para los que conocen el Antiguo Testamento, sobre todo para los que conocen Ezequiel, Daniel, también los que conocen Isaías, solo por mencionar 3 textos, aunque hay muchísimos más, el Apocalipsis es un libro que se entiende perfectamente. Es un libro que se entiende perfectamente, salvo algunas figuras que ya no sabemos en realidad qué significan. El mismo Ireneo de León, San Ireneo de León, por ejemplo, cuando está explicando el Apocalipsis y cuando habla concretamente del 666, él mismo dice, ya no sé qué significa. Parece que significa el nombre de Nerón, así tal cual. Eso es lo que dice Ireneo de León. Parece que significa eso, pero no estoy seguro. Es decir, que la gente que leía el Apocalipsis lo entendía perfectamente. Manejaban el mismo lenguaje. Pero con el paso del tiempo y con el cambio de contexto geográfico, pues el Apocalipsis termina por convertirse en una obra aparentemente velada, de difícil comprensión. Pero si uno entiende bien el Antiguo Testamento, si uno conoce bien el Antiguo Testamento, el Apocalipsis se lee sin ningún tipo de dificultad. Porque el autor es una persona que conoce bien, bastante bien el Antiguo Testamento. Sobre todo conoce Daniel, Ezequiel, Isaías, solo por mencionar 3 profetas. Y permanentemente, o sea, cuando ustedes leen el Apocalipsis y leen el Antiguo Testamento, terminan diciendo, no, pues el autor del Apocalipsis está cogiendo elementos del Antiguo Testamento y lo está reelaborando. Tal cual. Ya, tal cual. Les pongo simplemente un ejemplo. Vean ustedes, no me acuerdo bien, pero ustedes busquen en sus Biblias esa escena de la mujer y el dragón. Entonces apareció en el cielo, y yo le estoy como recitando, ¿no? Una señal Apocalipsis gloriosa, 12. una mujer vestida de sol con la luna por pedestal, en su cabeza una corona de 2 estrellas. Está encinta y grita de dolor porque le llegó el tiempo de dar a luz. La primera lectura de hoy, padre. Apocalipsis 12. Eso. Ahora, y la mujer es llevada al desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 días. No, como de 40 días, eso es invención. Nada de... ¿Cuánto tiempo? 40 días es Jesús en el... No sabemos, no se sabe ¿Cómo que no cuánto. sabemos? No digan no sabemos. Si no han leído el texto, no digan no sabemos. Ahí tiene que estar. Lo estoy buscando, estoy buscando. 170 días. ¿Cuánto? No recordamos. 1000, pero vean el texto. 1200. 1260 días. 1260 días. Claro, ahí es el texto. 1260 días. ¿Y por qué 1260 días? ¿Por qué 1260 días? Como 3 años. Casi, casi. Tibio, tibio. ¿Quién dijo 3 años? 3 y medio. ¿Quién dijo? Yo dije 3 años. Ah, Carlos Elari. Exactamente. Lo que dijo la hermana es exacto. Es 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Ya? Y en realidad, ¿qué son 3 años y medio? ¿Qué son 3 años y medio? 3 años y medio es la mitad de 7 años. Es decir, está jugando con el número 7. En Daniel aparece permanentemente un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Eso es típicamente de Daniel y creo que también de Ezequiel.
¿Qué cosa es eso? Son 3 tiempos y medio. ¿Qué son 3 tiempos y medio? La mitad de 7. Ahora, 1260 días, ¿a qué está haciendo alusión 1260 días? A 3.5. En pocas palabras, la mitad de 7. Si bien es cierto, la mujer va a estar en el desierto un tiempo, es un tiempo relativamente soportable y corto. No es un tiempo pleno. Ahora, ahí tienen tan solo uno de los muchísimos ejemplos. Y simplemente les cuento otra cosa. Se habla de los jinetes del Apocalipsis. Viene uno de color rojo, otro de color verde, otro de color blanco, otro de ¿qué color es? Uno es rojo, otro Negro. es verde. Ah, negro, el jinete negro. Pues el que fue mi asesor para la tesis de doctorado y también de maestría, claro, el padre, un dominico, Paolo Garuti, que como ya les he comentado fue el traductor de la Carta a los Hebreos en la Biblia de Jerusalén, él tuvo la fortuna de tener un papá que era profesor de lenguas clásicas. Y él de niñito aprendió el griego y el latín. ¿Ya? De niñito. Y él conoce muy bien el mundo grecorromano. Y él escribió un artículo, no sé dónde, en la revista, en la revista del Angelicum, no me acuerdo cómo se llama la revista, pues no me acuerdo el número, ¿no? Pero en pocas palabras, el argumento era el siguiente, que el autor del Apocalipsis se inspiró en las carreras de caballos que habían en los coliseos romanos. Con los 5 Coliseos, pescaditos. no, en los hipódromos, ¿no? Sí, con los 5 pescaditos. En los hipódromos romanos. ¿Por qué motivo? Porque los jinetes que competían en las carreras llevaban en las espaldas unas banderas de colores para poderlos identificar. No nos olvidemos que no habían catalejos y que pues las distancias eran relativamente largas y que parece que se inspiró ahí. Entonces, el artículo que él escribió era demostrar cómo el autor del Apocalipsis estaba recreando las carreras de caballos que habían en los hipódromos en la época del Imperio Romano. Y de eso también la hermana nos hablará un poco más tarde. En todas las ciudades grecorromanas había más o menos la misma disposición de las ciudades. Un teatro, un anfiteatro, un coliseo, un hipódromo, templos, es decir, todas las ciudades grecorromanas tenían más o menos la misma estructura. Entonces, el Apocalipsis debe ser leído primero teniendo en cuenta textos anteriores. En segundo lugar, debe ser leído teniendo en cuenta el contexto histórico. ¿Ya? El contexto histórico. Y religioso, obviamente. Y en tercer lugar, debe ser leído como una obra literaria de su propio tiempo, sin pensar o sin pretender que el autor esté escribiendo para nosotros hoy en día, o mejor dicho, que ya está escribiendo lo que a nosotros nos pasa hoy en día. No es verdad. No es verdad. Ahora, hay elementos en común. Por ejemplo, cuando uno lee 100 años de soledad, ya, una vez escuché yo una entrevista que hicieron a unas personas en el Perú, en una emisora de radio sobre 100 años de soledad, no me acuerdo qué aniversario era. Y me gustó lo que dijo un escritor peruano, ¿no? Dijo, es que Macondo, ¿qué es Macondo? Macondo es cualquier lugar de América Latina. O sea, y a mí me fascinó. Yo me he leído 100 años de soledad 3 o 4 veces, no tanto por amor a la literatura, sino porque tuve que hacer un trabajo de filosofía cuando estudiaba en la universidad y nos hicieron leer y me leí por lo menos 3 o 4 veces, me leí la obra, 100 años de soledad. Y a mí me impactó mucho lo que dijo ese literato peruano, ¿no? ¿Qué es Macondo? ¿Qué es Macondo? Macondo es cualquier lugar de América Latina. Eso me pareció genial,
Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, una obra, cualquier obra literaria, hay elementos que perduran en el tiempo, porque en el fondo están describiendo el modo de pensar, de amar, de creer, de vivir de los seres humanos. Y querrámoslo o no, aunque hayan diferencias de culturas, siempre encontramos una similitud. Una similitud. Hay elementos comunes en todas las culturas. Entonces, no pensemos, por favor, que el autor del Apocalipsis tuvo la visión. No es verdad. Él está empleando un modo de escritura, es un género literario. Como cuando yo les digo que hablé ayer con una plantita de ají que tengo aquí conmigo y que yo le pedí permiso para arrancarle el único fruto que me ha dado en medio año y me contestó y me dijo, claro, claro, puedes arrancar. Dos cosas, o estoy chiflado o le estoy contando una fábula. Espero que sea lo segundo y no lo primero. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo mismo. La característica, que quede eso claro, la característica de la apocalíptica es justamente visiones que una persona privilegiada tiene a quien se le revela lo pasado, lo presente, lo futuro y sobre todo lo futuro, que él es el único capaz de ver y es el único capaz de escribir en un lenguaje misterioso que a la larga resulta que no es misterioso. Es un lenguaje cifrado, sí, pero se puede tranquilamente descifrar. Obviamente con algunas excepciones, como lo que ya les he comentado del 666. Ireneo de León, que vivió tal vez un siglo después de haberse compuesto el Apocalipsis, ya hay cosas que no lo entiende. Y él mismo dice, esto como que no se entiende o como que podría ser esto. Pero lo demás se entiende. Por ejemplo, los 1260 días. ¿Qué son los 1260 días? 3.5. 3 años y medio. ¿De dónde lo toma eso? Del Antiguo Testamento. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo para que vean cómo se lee el Apocalipsis de bonito. Entonces, vámonos, ya lo veo bien ahorita, vamos aquí, vámonos al Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 1, pero no todo, sino la partecita que yo les voy a decir. ¿Ya? Miren, vamos a leer el capítulo 1, versículo 17, para adelante, hasta el 20. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. El que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto se entiende perfectamente. Es obviamente una figura para hablarnos de Jesús. Él es el primero y el último. Y luego dice, escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Obviamente, uno puede también predecir en cierta manera el futuro. Y no nos olvidemos que dentro de la apocalíptica, el mensaje que se quiere dar es que por más complicada que sea la situación en la que nos encontramos, las fuerzas del bien van a vencer. Ese es el mensaje final. O sea, en la apocalíptica, las fuerzas del bien terminan venciendo. ¿Ya? Ahora, léanse todo el Apocalipsis. Hay una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles agarran a machetazos al dragón y el dragón cae a la tierra. Y luego, como ya el cielo fue liberado del poder del dragón, ahora se agarran a machetazos en la tierra. Apunte machetazos. Porque claro, no habían fusiles en esa época. Y una vez que vencen al dragón, de la tierra ya es enviada a los infiernos, al mundo de los muertos. ¿No? ¿Y cómo termina el Apocalipsis? Con la Nueva Jerusalén. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Es un templo. Es un templo. Es decir, con la visión de que toda la tierra será un templo. Toda la tierra será un santuario. La gente vivirá dentro de ese santuario. Las medidas de la Nueva Jerusalén son las medidas del templo, sobre todo del lugar más sagrado del templo, tal cual, pero ampliadas.
¿no? Ampliarse. Entonces sigamos leyendo el versículo 18. El que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tiene el dominio sobre la muerte y sobre el mundo de los muertos. Y luego dice, escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. La explicación, miren, este dato es interesante. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahí tienen una clave de interpretación. Vamos al capítulo 2. No vamos a leer todo, sino solamente la primera carta. Al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia de Éfeso? Bueno, volvamos al versículo anterior, versículo 20. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 iglesias y los 7 candeleros, perdón, son las 7 iglesias. Ahora, vamos nuevamente al capítulo 2. Al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia de Éfeso? El jefe de la iglesia de Éfeso, es decir, el obispo, el que está al frente. Fíjense cómo el mismo libro les da las claves de interpretación. Por lo tanto, podríamos traducirlo un poquitito para que se entienda mejor. Al obispo de la iglesia de Éfeso escribe. Esto dice el que tiene las 7 estrellas. ¿Cuáles son las 7 estrellas? Las 7 iglesias. Es decir, hay alguien que sostiene las 7 iglesias. Porque ahí viene, ¿y por qué son 7? Es número simbólico también. Es número simbólico, o sea, no es que sean 7. Está en esas 7 representando a toda la iglesia, tanto a las iglesias vivas como a las iglesias que están un poco estancadas, a las iglesias muy ágiles como a las iglesias que están dormidas, a las iglesias santas como a las iglesias que están coqueteando con el pecado. Por lo tanto, ya hay todo un simbolismo. Y sigamos a ver. Al que camina entre los candeleros de oro. ¿Cuáles son los candeleros de oro? Las 7 iglesias. Todo es simbólico. O sea, es alguien que tiene un poder sobre toda la iglesia y que se pasea libremente por cualquiera de las comunidades. Hoy en día podríamos decir por cualquiera de las 7 diócesis, para hablar en términos que podamos entender. Conozco tu conducta, tus fatigas, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Ahí viene todo lo bueno que ha hecho. O sea, es una comunidad que está desenmascarando lo que no está bien. Está desenmascarando a los falsos apóstoles. Y luego dice, tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Es una iglesia que ha sufrido seguramente persecuciones. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Es decir, se está enfriando. ¿Y por qué se está enfriando? Aquí nos va a decir por qué. Date cuenta, pues, de dónde has caído. O sea, se encontraba en un nivel superior y ha caído de ese nivel superior. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Entonces, ¿por qué son 7? Porque el autor está jugando con el candelabro judío, con la menorá. ¿Y por qué comienza con Éfeso? Porque Éfeso ocupa el primer lugar del candelero. Es decir, podríamos hablar que es una arquidiócesis. Pero hay toda una crítica. ¿Dónde está la crítica? En que como es arquidiócesis, ya se siente segura y se ha dormido, para ponerlo en palabras populacheras, en los laureles. Y el mensaje es, no. No por el hecho de que tú seas la más importante, ya tienes todo asegurado.
Porque el hecho de que tú seas la más importante es simplemente por bondad de alguien, mas no por derecho. Si tú no te comportas como te comportabas antes, si no vuelves al fervor de antes, otro ocupará tu lugar. Otro ocupará tu lugar. O sea, no te creas que eres la más importante porque eres la más importante, ¿no? Porque podría otro ocupar tu lugar. Entonces, miren, date cuenta pues de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Es decir, otro va a convertirse en la iglesia principal. Por eso comienza justamente con Éfeso. Por eso la primera carta está dirigida a Éfeso. ¿Dónde encontramos las claves de interpretación? En el versículo anterior, que nos dijo quiénes son las estrellas, quiénes son los candeleros. Hay que leer el Apocalipsis entonces desde la primera línea, entendiendo desde la primera línea, todo hasta el final. Y leyendo, teniendo prácticamente dos Biblias, en una el Apocalipsis y la otra para manejarlo con el Antiguo Testamento, porque cada versículo es una alusión al Antiguo Testamento, cada versículo, para que nos demos cuenta del gran conocimiento pues, que tiene el autor, o los autores, porque no podemos decir que sea uno, ¿no? Del gran conocimiento que los autores tuvieron para elaborar esa obra. Bien, bien, yo no sé si tienen preguntas, si está bien, es muy breve lo que les acabo de compartir, ¿no? Pero no sé si tienen preguntas o no. Padre, una pregunta. Sí, Luis Alberto. Ha quedado muy claro que quien escribió quienes escribieron el Apocalipsis no lo escribieron con un sentido futurista del final de los tiempos y todo eso. La pregunta es, ¿todo lo que está escrito en el Apocalipsis ya sucedió? Porque la esperanza, la crisis que tenía la iglesia en tiempos de Domiciano, la persecución que estaba sufriendo, ¿sí? Esa ya pasó. Entonces, la expresión de los nuevos cielos y nuevas tierras, ¿no? Que obviamente se encuentra también en el Antiguo Testamento. Entonces, estamos poniendo tantica televisión. Está mucho bueno, ¿dónde? Bueno, entonces, ay, bueno, que vean la televisión bien rico. Bueno, entonces, ¿qué le iba a decir? Vea, me cortó. Entonces, ya sucedió, ya sucedió. Ya sucedió. Entonces, hay que tener en cuenta dos cositas. Miren, ningún texto de la Biblia, que quede claro eso, por favor, ningún texto de la Biblia. El micrófono más cerquita. ¿El mío? El micrófono un poquito, eso. Ningún texto de la Biblia se escribió para todo el mundo, no. Se escribió o para una persona o para un grupito de personas. Esa es la primera cosa que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿por qué no? La segunda cosa que debemos tener en cuenta es que nunca pensaron que su texto se iba a convertir en palabra de Dios. Ellos escribieron porque querían escribir y porque querían seguramente transmitir un mensaje en un momento particular. Pero jamás de los jamases ellos pensaron que su obra se iba a convertir en lo que nosotros hoy día decimos palabra de Dios. O dicho de una manera diferente, jamás los autores bíblicos escribieron pensando que sus textos iban a formar parte de lo que hoy en día nosotros denominamos Biblia. Y los textos de la Biblia no son los únicos que se han compuesto en la antigüedad. En pocas palabras, los textos que para nosotros son sagrados son una cantidad ínfima, casi nada, en comparación a todo lo que se ha escrito. Lo que se ha escrito es muchísimo más de lo que nosotros tenemos, que no ha entrado obviamente dentro de lo que nosotros denominamos el canon de las escrituras. Entonces, lo que se ha compuesto es mucho más.
Y los autores jamás se imaginaron que sus escritos iban a terminar formando parte de lo que para nosotros hoy en día es la Biblia. Ahora, tampoco todos los cristianos aceptan todos los libros y no siempre lo han aceptado. El Apocalipsis es uno de los deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Eso iba a la decir yo, iglesia- una cosita. La iglesia de Disculpe, Occidente hermana. Don era la Roberto, que por lo favor, aceptaba, apague su micrófono. mientras que la iglesia de Oriente lo rechazó por varios siglos. ¿Sí, Anita? No solo iba a decir que si leen a Eusebio de Cesarea, por ejemplo, Eusebio de Cesarea no contempla el Apocalipsis como un libro que entraría en el canon, cuando él hace la lista. Presenta Entonces, las dos opciones, ¿no? sí, pero por ejemplo dice, a lo mejor, quizás, ¿cierto? Algo así. Como quien dice, el Apocalipsis no era aceptado por todos, ¿no? Por todos, lo que decía el padre William. Yo diría que todo lo que cuenta el Apocalipsis, sí, en parte podríamos decir, ya aconteció. Pero igual que muchos textos en la escritura, ya acontecieron. Pero siguen teniendo la novedad del nuevo lector que se encuentra con el texto. Entonces, nosotros seríamos los lectores de hoy que nos encontramos con un texto de la antigüedad, pero ese texto tiene como un poder, un valor, y es el de poderse actualizar. Y ahí es cuando el Apocalipsis o toda la escritura nos habla a nosotros hoy. Sí, o sea, tenemos un contexto histórico en el que este texto se escribió y respondía a lo que en el momento se necesitaba. Cuando ustedes leen el Apocalipsis van a encontrar que todo tiene que ver con el Imperio Romano, ¿verdad? Con el Imperio Romano, con la persecución de los cristianos. La Gran Babilonia, pues era Roma. El anticristo, pues debe ser el emperador, ¿cierto? O sea, van surgiendo, digamos, personajes que pueden ser leídos si se conoce la historia del imperio en ese momento y si se conocen también los problemas de la primitiva comunidad cristiana, porque en el Apocalipsis nosotros tenemos problemas internos de la comunidad y problemas externos, ¿cierto? Internos, dentro de la comunidad, todos los problemas que surgen al interior de la comunidad, pero por otro lado están la crisis externa, ¿cierto? Las persecuciones, el choque entre la fe y el imperio, el poder político, todo lo del imperio, y hay una constante llamada a la fidelidad que va a aparecer a lo largo del texto. Entonces, quien lea el Apocalipsis va a ver que está respondiendo a una época y un momento de el siglo, finales del siglo I, siglo II, comienzos, algo así diríamos, nosotros, está hablando de esa época. Pero para nosotros hoy es un texto que se actualiza. Entonces, para nosotros hoy también hay alguien que nos persigue como cristianos, ¿verdad? También hay una, digamos, una lucha y un problema al interior de la misma iglesia. En aquel entonces son las herejías, ¿cierto? Que están ahí, está Cristo que ya no es el centro, que comienza a salirse del centro, hay un cierto laxismo en la comunidad, la ética comienza a ser relativizada, hay mucha tibieza en la comunidad cristiana. Nosotros hoy, el texto también nos hablaría a nuestro hoy. Entonces, los textos bíblicos hablan a los lectores en todos los tiempos y en todos los contextos, pero los enriquecemos cuando conocemos el contexto en el que fueron creados, en el que fueron escritos, y cuando conocemos todo lo que el padre William decía ahorita, toda la simbología, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el libro digamos, el libro se mueve con todo lo de las septenas, ¿no? Las septenas del Apocalipsis son muy importantes para entender el Apocalipsis. Las 7 iglesias, los 7 espíritus, las 7 lámparas, las 7 estrellas, los 7 relámpagos del trono, las 7 antorchas, los 7 sellos, los 7 cuernos, los 7 ojos, los 7 ángeles, las 7 trompetas, los 7 truenos, las 7,000 personas, los 7 cabezas del dragón, los 7 ángeles de las 7 plagas, las 7 copas y las 7 colinas de Roma, ¿cierto? Las 7 colinas, los 7 reyes, o sea, va a jugar muchísimo con todo eso. Pero todo, como decía el padre William, todo es identificable. Todo se puede identificar. Todo. Todo. Entonces,
yo creo que era, como dijera yo, es el poder del texto escrito capaz de dar esperanza a un pueblo que lo necesita. Pero un texto que sigue hablando a los cristianos de hoy. Sigue siendo un texto esperanzador para nosotros hoy. Muchas gracias, hermana. Y Ese gracias. puntito- El ese punto puntito del quería querigma resaltar. sí, lo dejamos para luego, porque sí, eso Se es, nos eso, fue ese la es clase. otro, se nos fue la clase, sí. Pero el Ese querigma para... puntito Bueno, quería resaltar tal vez porque hay una pregunta aquí de Diana Mantilla. ¿Por qué es palabra de Dios vivo? Entonces, si bien es cierto... Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, William. Buenas noches. Sí. Sí, mi nombre es William López, pertenezco a la ciudad de Cali y realmente es muy interesante tratar el tema del Apocalipsis porque tenemos un conocimiento y un entendimiento un poco erróneo acerca de lo que realmente es el Apocalipsis. El Apocalipsis es un mensaje esperanzador, como lo decía la hermana y como decía el padre, pero también es un mensaje de mucho amor. Ahora, hay una interpretación que desafortunadamente es algo erróneo, o sea, quizás se trata como si fuera de algo trágico, algo que realmente es extremo, nocivo, pero realmente no se trata de eso. La verdad es que ese sentido de la revelación es una revelación o una develación que se nos da a través de Juan, que en realidad no sabemos cuál Juan es, pero lo que sí sabemos es que fue escrito en la diáspora, que la diáspora es fuera del contexto del pueblo judío, en las afueras, por la persecución, como decía la hermana, que sucedió dentro de ese proceso político que había con Roma. Nosotros miramos que hay una claridad, por ejemplo, en la introducción del libro, en el capítulo primero, el versículo 1 al 3, donde se dice que es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, porque en ese momento las iglesias, como nombramos anteriormente, lo nombraba el padre, tenían un concepto ya muy, muy diferente y estaban actuando a su manera porque no había una claridad concisa acerca de lo que se vendría, de lo que realmente se esperaba de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una revelación de qué, es el contenido de un libro donde nos resuelvan muchas dudas. Esa es la revelación de Jesucristo. En 1 Corintios 1:7 nos dice, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de una llama de fuego. O sea, aquí lo que nos está diciendo es la gracia de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga en su gloria, y es lo que nos quiere dar a entender. O sea, es algo que sucederá en el día del Hijo del Hombre, que se va a manifestar. En otras palabras, podemos decir que esa es la manifestación del triunfo de Cristo Jesús, que vendrá pronto. Ese hecho nos lo va a conocer Juan desde una visión, y esa visión es lo que hemos llamado, o lo que se quiere decir, apocalíptico. Es todo lo que yo quería aportar, y es un pequeño como resumen acerca de lo que yo he entendido como lo que es Apocalipsis. Mi nombre es William López, soy teólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Gracias, hermano William. Sí, ya conocemos. Hay un pequeño dato. No nos olvidemos de una cosa. Por ejemplo, un criterio de fechación de los documentos, un criterio para fechar los documentos, es lo que William manifestó. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que la primera carta a los tesalonicenses sea considerada como el escrito más antiguo de todo el Nuevo Testamento? Él en cierta manera lo dijo. Y es que en los comienzos de la iglesia tenían la idea de que Cristo ya venía, de que la venida de Cristo era inminente. Entonces, como ya venía, pues eso generó mucho problema, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los problemas, porque no es el único, sino uno de los problemas que aborda la primera carta a los tesalonicenses es: Cristo ya va a venir, pero la gente se está muriendo. La gente se está muriendo.
¿Qué pasa con los que ya se murieron? Porque cuando más tardecito venga Jesús, o mañana, porque de mañana no pasa, con los que murieron, ¿qué sucederá? Y fíjense la manera como responde el autor de la primera carta, o los autores, porque los que escriben la carta son Pablo, Silvano y Timoteo. Dicen, bueno, cuando Cristo venga, los que ya murieron se van a levantar de los sepulcros y serán llevados al cielo. Y nosotros, atentos a eso, y nosotros, que estaremos vivos, seremos llevados también al cielo en una nube. Por lo tanto, los autores de la primera carta a los tesalonicenses tienen clarita la idea de que Cristo, cuando venga, en su segunda venida, ellos van a estar vivos. Pero dentro de la literatura paulina hay también toda una evolución de pensamiento. Y ya en las últimas cartas no se sabe cuándo va a venir. Va a venir, pero como viene un ladrón. Incluso en la primera carta de Pedro se emplea la figura del ladrón. Y en los evangelios también se emplea la figura del ladrón, que parece era muy utilizada en las predicaciones primitivas. Va a venir, pero no sabemos cuándo. Entonces, los documentos que dicen que va a venir, pero ya no se sabe cuándo, sino que lanzan esa posibilidad al futuro, son documentos más tardíos. Y en el caso del Apocalipsis, tal vez está haciendo alusión a una revelación, pero como ya les he comentado, dentro de una figura literaria como tal. O sea, no pensemos que efectivamente sucedió una revelación en esos términos, o de la forma como está narrado allí, no. Pero simplemente para concluir este puntito, lo que dijo la hermana me parece genial. Es decir, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, que el mensaje sea un mensaje actual? El hecho de que se presenta una situación difícil por la que atraviesan los cristianos, pero por más complicada que sea la situación, al final Dios va a vencer, el bien se va a imponer y el mundo entero va a ser un santuario. Eso ya lo encontramos presente en los textos, por ejemplo, de Isaías. ¿Ya? En los textos de Isaías. Como, por ejemplo, habrá una vía que todo conducirá hasta Jerusalén, las colinas serán abajadas, los valles serán rellenados, la estepa será un vergel, todo, es decir, una transformación total. Una transformación total. Esas figuras ya vienen desde el Antiguo Testamento. Y probablemente ese mensaje sea lo que hace que el libro sea actual. Hace que el libro sea actual. Es decir, ¿por qué es actual? Porque pues los seres humanos pasamos por situaciones difíciles y necesitamos que nos den esperanza en algún momento. Y el Apocalipsis cumple con ese requisito. Pero pretender que lo que dice el Apocalipsis literalmente se está cumpliendo es una tontería. Literalmente es una estupidez. Es una persona estúpida y un tonto el que piensa así. Eso es totalmente ridículo. Totalmente ridículo. Y fíjense que yo escuchaba, ¿no? Hace poco en la radio, además de un noticiero, hablaban de una plaga de langostas que está en Argentina, que ya está por Uruguay o por Paraguay y se van a Brasil, y que son decenas de kilómetros de langostas. Por lo tanto, el Apocalipsis está cumpliendo. Es una estupidez total, ¿no? Una ridiculez total. Pero como ustedes son gente inteligente y que leen, pues, críticamente la Biblia, van a encontrar una delicia a la hora de leer el Apocalipsis. Porque es una delicia y sobre todo les va a llenar de una cultura veterotestamentaria increíble. Muy bien. Padre, ya, sí, Mariela. Una cosita muy pequeñita, es que, a ver, si nosotros leemos el Apocalipsis conociéndolo, tendremos un mensaje de esperanza. Pero si leemos el Apocalipsis desconociéndolo, simplemente vamos a sembrar temor como lo están haciendo muchos hoy. Sí, totalmente de acuerdo. Y no solamente el Apocalipsis, sino todos los textos, ¿no? Y miren, Padre, una cosita. Perdón, una cosita pequeña, que quizás nosotros nos quedamos, por ejemplo, si le preguntáramos a nuestras comunidades cristianas sobre las bienaventuranzas, ¿cierto? O sea, los llamados a ser felices, a ser dichosos,
y les dijéramos, ala, ¿y ustedes conocen las bienaventuranzas del Apocalipsis? Creo que muy pocos dirían sí. ¿Verdad? Muy pocos dirían sí. Conocemos las bienaventuranzas de Mateo, conocemos las bienaventuranzas de Lucas, pero el Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. O sea, las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis están ahí. Esa podría ser una tarea. ¿Cómo? Esa podría ser una tarea, sí. Son 7 bienaventuranzas del Apocalipsis que nos dicen cómo ser felices. Y están en este libro, en este relato. ¿Cierto? Yo no, bueno, de verdad que lo que dice el padre William, las iba a leer todas, pero creo que sería interesante para la semana entrante que cada uno busque las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Y todas son un llamado a una vida feliz. ¿Cierto? Cómo ser felices, cómo ser bienaventurados. O sea, bienaventurado, ¿quién? ¿Quién? Tal cosa. Y ahí nos va dando la pauta del camino a seguir. Y nosotros a veces nos quedamos con el libro que nos está anunciando las catástrofes. Y se nos olvida que también, por otro lado, es el libro que nos dice cómo ser verdaderamente felices en nuestra fe cristiana. Creo que si lo hiciéramos sería lindísimo. Entonces, vamos a dejar la tarea, como dijo el padre William, a ver, encontrar las bienaventuranzas del Apocalipsis, las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Bueno, hay una cosita, lo que decía el padre es muy cierto, o sea, Juan también nos llama a la unidad cristiana en el seguimiento de Cristo Jesús y en la fidelidad que nosotros vamos a hacer en ese seguimiento, pero también el Apocalipsis nos llama a otra cosa. ¿Cuál es? Es a la lucha que tenemos internamente nosotros contra todas esas potestades que nos dominan en este mundo. Igualmente ahorita lo que dice la hermana, apliquémoslo a este momento. Hay muchas potestades que nos están dominando y que realmente se ha vuelto esto en un mundo tenebroso. Pero ¿a qué estamos llamados a nosotros? Al seguimiento de Cristo Jesús, que es el que realmente nos fortalece. Es la lucha que tenemos internamente contra esos espíritus del mal que en todo instante y en todo momento están atacando a la humanidad. Muy bien, muchas gracias. Ya como lo decía Pablo también, ¿cierto? Somos perseguidos por todo lado. Bueno, vamos a continuar con algo, vean, nos queda un cuarto de hora. Sí, con Marquitos. Con Marcos, un cuarto de hora. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde íbamos? Íbamos en el capítulo 4, terminando. Una tarea. Sí, a ver, ¿cuál era nuestra tarea? Pasar a la otra orilla y qué significaba. Pasar a la otra orilla, exactamente. Entonces estábamos hablando sobre el pasar a la otra orilla que va a aparecer, que ya venía desde el capítulo 4, ¿cierto? Y va a pasar, y va a continuar. Digamos, vamos a encontrar varios textos en Marcos que nos hablan sobre el pasar a la otra orilla. Bueno, entonces, ¿qué encontrar? 3 veces está en el capítulo, a partir de 4:35 hasta el 6. Sí. Entonces, donde él les dice en el 4:35, pasemos a la otra orilla. En el 5:1, pasaron a la otra orilla, ¿verdad? Y después vuelve a aparecernos en ¿dónde está? Bueno, espérame un momentico. Ya, por la región de la Decápolis, estamos en el 20, ¿cierto? Después se puso a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él y todos los que se maravillaban. Eso también está aquí. Entonces, tenemos un pasar a la otra orilla. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es eso de pasar a la otra orilla? Esa era la pregunta. ¿Pasar a dónde? ¿De dónde a dónde? Bueno, yo entendí que por decir algo, él quiere expandir también la palabra, que no quiere que la palabra se quede en un solo lado. Pero si lo miramos también ya desde nuestra perspectiva, es dar un cambio, que los cambios son riesgos y hay que empezar a hacer esos cambios y a soltar lo que era antiguo y nos pesa. Entonces, es soltar de donde estamos para pasar a mejorar, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, la otra orilla también es como salir de la zona de confort, de donde está todo asegurado, era la tradición para ir a lo nuevo, esa es la Galilea. Es lo distinto. Hermana, yo pienso
que pasar a la otra orilla lo entendí precisamente como de la palabra, de la enseñanza a la acción, al milagro, porque si miramos esos versículos, nos habla de milagros, realizó esos milagros y lo realizó ya no en grupo reducido ni en una sola persona, sino habían muchas personas, había una multitud, y frente a ellos él va dando ese texto, esa promesa mesiánica a la cual él venía. Entonces pasó de esa enseñanza, de ese texto, allá a su acción, el milagro. Bien. Entonces, ustedes lo están tomando como algo no tan, digamos, no tan físico, ¿no? Sino más bien como, también como estamos hablando con como una metáfora. Permitirse dar el paso. Hermana, yo tengo otra, a ver, observación. Lady. Sí, A Lady. hermana, yo pienso que pasar a la otra orilla es abrir nuestra mente a las cosas de Dios, no quedarme como con lo básico, sino, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento. Antes no sabía, por lo menos yo no sabía nada de lo que estoy aprendiendo con ustedes, ¿sí? Es abrir mi mente, abrir mi corazón y dejar que conozca otras cosas y no quedarme ahí, como dijo el compañero, en esa zona de confort. Bueno, ¿alguien más quería hablar? A ver, varios. Por ahí Sí, hermana. Don José Rigoberto. Sí, hermana, pues precisamente pasar a la otra orilla es salir de un Padre Nuestro, de un credo y de estar, como lo decíamos ahorita, dejándose asustar, que porque vienen las 7 plagas, que porque vienen los 7 jinetes. Entonces, pasar a la otra orilla es hacer lo que estamos haciendo con ustedes, como dice la hermana, aprender, adentrarnos en el Evangelio. Bien. ¿Alguien más? Yo, don Juan Ricardo. Hola, doña hermana. Hermana. No, yo lo veo desde este punto de vista. Uno, para pasar a la otra orilla de un río, tiene solamente una posibilidad cuando no hay puentes, que es botarse al agua. Entonces, básicamente el tema es cuando le dicen uno se pasa a la otra orilla, pues lo que le toca es botarse al agua y mojarse para poder llegar al otro lado. Entonces, es básicamente el tema es meter los pies en el agua, tomar los riesgos y seguir al Señor. Eso es... Bien, muy bien. Gracias. Todo esto es una lectura teológica del pasar a la otra orilla. ¿Cierto? Muy interesante. Pero si lo viéramos en realidad, en concreto, digamos, en el contexto, ¿qué significaba pasar? Porque todo eso es pasar a la otra orilla. Es, como ustedes dijeron, pasar de mi zona de confort a una zona de más exigencia. Es movilizarme, es salir de lo cotidiano, de lo mismo de siempre, de lo que donde yo estoy acostumbrado a que las cosas son así y así funcionan bien, para irme a un lugar de pronto donde yo voy a ser cuestionado, donde las cosas no van a ser tan estables como yo lo pienso, donde voy a tener que entrar a conquistar otro territorio y otras, digamos, nuevas cosas van a llegar. Eso es pasar a la otra orilla. Y en concreto, ustedes ven aquí que este es el mar de Galilea, ¿verdad? El mar de Galilea. Cuando dice pasemos a la otra orilla es vámonos de aquí, de la parte, esta sería la parte este, y esta sería la parte, esta sería la parte este, y esta sería la parte oeste. Este sería el oriente, ¿sí? Y aquí tenemos el occidente. Entonces sería pasar de esta región donde está Nazaret, donde está Nazaret, donde está Caná, donde está lo que habitualmente recorre Jesús, donde está Cafarnaúm, ¿sí? Donde está Migdal, donde va a estar Cafarnaúm, aquí, esta partecita, para pasar a este otro lugar, ¿cierto? Aquí, a este otro lugar, donde la cosa va a ser diferente. No sé si yo puedo hacer algo aquí, voy a intentar a ver si yo puedo dibujar. Entonces, pasar a la otra orilla era algo así. Era, ya le hice los rayones sin querer, bueno. Era bajar por acá, no me hizo el rayón. Entonces no vale lo que hice. No vale, entonces dejémoslo así quietico. Entonces, era pasar
De este lado, por ejemplo, donde dice Migdal, o si quieren Cafarnaúm, simplemente pasar aquí a este otro ladito. Ellos nunca iban a pasarse por la mitad. No, esto era terrible, esto era impensable, esto era entrar en relación con algo desconocido. Entonces esa barca no debería estar ahí, no, eso no debería estar ahí. Ellos no se arriesgaban, ellos siempre estaban contorneando la orilla, pero pasar a la otra orilla era pasar. Estamos en Cafarnaúm, estamos en esta región, era atravesar por aquí hacia acá, donde estoy indicando con la flechita. ¿Qué ocurría aquí? De este lado, digamos de aquí, si quieren de por acá, o incluso Betsaida todavía quedaría para acá. De Betsaida para acá era el país o la región o la zona judía por excelencia. Estamos en una zona que es habitada por judíos, estamos en una zona donde todo el mundo habla pues la lengua que se habla en la región, que puede ser el arameo, ¿cierto? Puede que a uno que otro hable griego, pero la mayoría hablan arameo, están en esta zona bien, es la de ellos, están en su mundo religioso, es su ambiente. Pasar a la otra orilla es llegar a un contexto, este lado, la otra orilla, o sea, la orilla derecha, diríamos nosotros, ubicándonos frente al mapa, de ese mapa, es la zona pagana, es la zona griega, es la zona donde se habla otra lengua que es el griego, por ejemplo, es la zona habitada y, digamos, donde se mueven las poblaciones más en una cultura griega. Entonces, pasar a la otra orilla es irme a encontrar con alguien distinto a mí. Pasar a la otra orilla es llegar a un lugar donde yo tengo que salirme de lo que creo que sé para escuchar a otros que son distintos. Y Jesús invita a sus discípulos a dar ese paso. A dar ese paso. Y vamos a encontrar que, miren, aquel día al atardecer les digo, pasemos a la otra orilla y ahí es donde tiene lugar ¿cuál texto? El texto de la tempestad calmada. ¿Sí? ¿Ya? Hay miedo a lo desconocido. Hay miedo para ir más allá. Si ustedes quieren este texto que puede ser escrito después de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, está invitando a la comunidad cristiana al paso hacia el mundo pagano, a abrirse al mundo pagano y a permitir que el mundo pagano también reciba el mensaje de salvación, también reciba el anuncio. Y esto no fue tan fácil, esto es muy complicado. Quizás es la iglesia naciente o la primitiva comunidad siente que se hunde, ¿cierto? Siente que se hunde antes de llegar a ese otro lugar, pero Jesús está ahí para levantarla, sacarla y ayudarla a pasar. Y por eso ese milagro del endemoniado de Gerasa tiene lugar ¿en dónde? En la otra orilla. Gerasa. Entonces, si ustedes ven, a ver, voy a quitar este mapa. Voy a quitar este mapita, dejar de presentar este. Y voy a compartir esta pantalla porque vamos a irnos a Gerasa. A ver, vamos a mirar aquí. Y aquí ya el padre William también nos va a ayudar con la explicación. Entonces, estamos pasando a la otra orilla. Esto que tenemos acá es la Decápolis, pero no nos vamos a quedar en ese mapa, sino en este. En este. ¿Sí? Entonces, cuando pasamos a la otra orilla, nosotros vamos a encontrar un mundo diferente al de esta orilla. Al de este lado, que todo es judío, que las cosas se conocen, que más o menos nos movemos en los mismos parámetros religiosos, sociales, de costumbres, para pasar aquí al mundo griego de la región. Al mundo griego de la región, ¿no? Al mundo griego de la región. Por eso aquí vamos a encontrar las ciudades que vamos a meter dentro de la Decápolis. De eso vamos a hablar yo creo que con más fuerza la próxima semana porque hoy no alcanzamos. Y esto del endemoniado de Gerasa, que parece ser posiblemente hablándonos de Gadara, porque miren dónde quedaría Gerasa, muy lejos, ¿cierto? De Gadara, entonces posiblemente se ocuparía de esta región, nos hablaría de esta región.
Y es un texto que nos está mostrando el encuentro con otra cultura. El encuentro con otra cultura. Miren, yo los invito para los que tienen el librito. Algunos tienen ya este libro, ¿verdad? Algunos lo tienen. El librito de Historia Ilustrada del Israel Bíblico, un pueblo se siente elegido por Dios. En la parte final hay un mapa, y en ese mapa ustedes van a encontrar las ciudades de la Decápolis. Esto nos ayudaría a ubicarnos, ¿cierto? A ubicarnos. No sé si Padre William quiere decir algo sobre pasar a la otra orilla. Pues no, básicamente lo que mencionabas, ¿no? Es eso en realidad. Pero en el Evangelio de Juan, se dice que cuando crucificaron a Jesús, colocaron sobre su cabeza un cartel en griego, hebreo y latín. Dice eso. Creo que es el único evangelista que habla de los idiomas en los que está, perdón. De las 3 lenguas, sí. De las 3 lenguas. Es el único evangelista que habla del cartel en los 3 idiomas, en griego, en hebreo y en latín. Y probablemente eran las lenguas que la gente entendía, ¿ya? Que la gente entendía. O sea, la gente en Jerusalén debía haber entendido esas 3 lenguas. Es como en la actualidad, cuando ustedes pues vayan a Jerusalén, o a lo mejor ya han ido, y no solamente en Jerusalén, sino en todo Israel e incluso Jordania, qué sé yo, a uno le hablan pues más o menos por la pinta que tiene. Yo como tengo una pinta de caucásico, pues me hablan a mí pinta de caucásico, pero del Cauca, quiero decir, ¿eh? Tengo una pinta de caucásico, pero del Cauca. Entonces, por ejemplo, a mí me hablaban, me decían filipino, ¿no? O si no, me decían sudamericano, ¿ya? O latino, así. Entonces, cuando me decían filipino, pues movía la cabeza negativamente. Entonces me decían, latino, y me hablaban en español. ¿Ya? Entonces, cuando uno, por ejemplo, está en Jerusalén o en esa zona, los comerciantes le hablan a uno en todas las lenguas, literalmente, porque ellos viven de eso. Y cuando yo vivía en Jerusalén, a veces me iba por ahí, por la ciudad vieja, para la iglesia, qué sé yo, y alguien me decía, ven, hazme un favor, algún comerciante, ¿no? Hazme un favor. ¿Cómo se dice, por ejemplo, en español, cómo se dice de buena calidad? Te vendo esto de buena calidad. Entonces yo le decía, yo lo escribía con caracteres árabes y lo leía. Espera, decía, te vendo, amigo, ven, te vendo esto de buena calidad. Ah, sí, está muy bien. Ah, ya, perfecto. Y se lo aprendían. Entonces hablan todos los idiomas. Pero claro, si yo le digo a él, por ejemplo, ¿y tú qué piensas de la vida, hermano? A ver, filosofemos un poco. Obviamente que no me va a responder. Entonces, ese cartel que aparece en la cruz de Jesús nos dice a nosotros qué tipo de culturas o de mentalidades habían y qué lenguas se entendían. Y Nazaret, si se fijan bien, Nazaret se encuentra al norte, está limitando con la Fenicia, por la parte noroccidental, a orillas del Mediterráneo, pues está Fenicia, en donde se hablaba griego. Acuérdense de la escena de la Sirofenicia, que vendrá después. Ahí está. Tiro, por ejemplo, es Fenicia. Después, Damasco, ahí hablaban griego. Eso ya era la capital de Siria. Ahí hablaban griego. Y obviamente en la Decápolis hablaban griego también. En Nazaret probablemente hablaban arameo. Probablemente no, de seguro hablaban arameo. Pero en las ciudades ya al norte y hacia el oriente hablaban griego. Y Jesús debió haber hablado griego. O sea, obligatoriamente. En el Evangelio de Marcos vamos a leer en el capítulo 6, creo que es, cuando, por ejemplo, van a buscarle sus parientes y dicen, pero no es este el hijo, no es este el carpintero, no es el hijo, sino, no es este el carpintero, aunque la palabra carpintero es muy tendenciosa, porque más bien sería, no es este el artesano. El término en griego es mucho más amplio que solamente carpintero. No es este el artesano. Ahora,
¿Qué podía hacer un artesano en Nazaret? Pues muy poco en realidad. Tenía que ser alguien que obligatoriamente tenía que ir a otros lugares para poder ganarse el pan. Por lo tanto, Jesús ha tenido que hablar griego. Casi Yo creo obligatoriamente ha que tenido que hablar griego. en estos minuticos que nos quedan, yo solamente quiero ir al versículo 5, al capítulo 5, que vamos a leer bien, con detalle la semana entrante, versículo 20. Dice, se fue y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho con él y todos se maravillaban. Estamos hablando del endemoniado que ya ha sido sanado, ¿verdad? Y una vez que ha sido sanado, comienza a recorrer la región de la Decápolis para hablar de Jesús. O sea, hay un anuncio que se va a hacer en esta zona, la Decápolis. Y va a iniciar, digamos, este proceso lo va a iniciar el endemoniado de Gerasa, ¿cierto? Una vez que es sanado. Gracias a Jesús, ¿qué pasa con sus discípulos al otro lado, a este lado? A la Decápolis. A la Decápolis. Entonces, ¿cuáles son las 10 ciudades? Decapolis, quiere decir las 10 ciudades orientales, ¿cierto? Del Imperio Romano. Las 10 ciudades de esta región que pertenecían al Imperio Romano y pues eran consideradas cuento aparte. Estos eran ciudades, digamos, con otro estatus muy distinto a estas otras ciudades, a las que están con rojito. Entonces está, la primera aquí sería en el orden de arriba hacia abajo. Damasco, como hoy la actual Damasco, capital de Siria. Canata, en Jordania. Ipus, en Israel hoy, porque queda de este lado, este no queda de Jordania. Dion, que sí quedaría aquí en Jordania, o también llamada, tiene otro nombre, Dion o Capitolina, creo que es. Rafana, Gadara, que es de la que nos vamos a ocupar dentro de 8 días, ¿cierto? Pela, y atención, esta Pela es importantísima. Aquí fue un centro para los cristianos en el segundo siglo. Muy importante. Cuando los cristianos prácticamente tienen que salir de la región, de esta parte y de Jerusalén, ellos van a habitar en Pela. Se va a desarrollar una comunidad importantísima aquí. Pela. Gerasa, que ustedes van a ver, de pronto dentro de 8 días vamos a conocer un poquito Gerasa, es una belleza. Filadelfia, que es hoy la capital de Jordania, o sea, la actual Amán. Actual Amán es esta Filadelfia, ¿cierto? Entonces, miren, aquí tenemos las ciudades de la... me faltó una, sí. Betchean, de este lado. De este lado, que posiblemente es capital, ¿no? Que posiblemente es la capital de las 10 ciudades. Entonces, nosotros tenemos un universo aquí en estas ciudades muy distinto al mundo judío. Y ya Marcos nos está hablando de un acercamiento, ¿cierto? De un acercamiento con este mundo, el mundo griego, el mundo pagano, si quieren, mejor, el mundo helenista, esa sería la palabra correcta, el mundo helenista, pero todo parte, Marcos quiere mostrarnos que es una iniciativa que parte ¿de quién? De Jesús. Eso es lo que significa él, pasemos a la otra orilla. Una iniciativa que parte del mismo Jesús. O sea, cuando al final Jesús nos va a invitar a sus discípulos a ir a anunciar al mundo entero, eso comienza ya aquí. Un anuncio que tiene que llegar a esta región, y es la Decápolis. Entonces, dentro de 8 días nos vamos a quedar aquí, gracias al endemoniado de Gerasa, con la otra orilla. Eso era lo que queríamos hacer hoy, pero ya pues, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, una tarea. Una tarea. A ver, ¿qué texto, o vamos a ponerlo medio en posibilidad, qué posible texto del Antiguo Testamento está como base del relato del endemoniado de Gerasa? ¿No? Y si quieren, también añadimos otra preguntita más. ¿Sería un hecho histórico o no? ¿Podría ser un hecho histórico o no?
¿no? O simplemente una reelaboración de ese texto del Antiguo Testamento que puede estar en la base, como base del relato del endemoniado de Gerasa. Bueno, pues tienen muchas tareas. A ver, recordémoslas. Una, las bienaventuranzas en el Apocalipsis. Las 7, son 7, porque eso es matemático, ¿cierto? Eso es simbólico. 7 bienaventuranzas en el Apocalipsis. Segundo, ya se me olvidó, las que dijo el padre William, ahorita, ¿cierto? Para el endemoniado, ¿cuál posible texto en el Antiguo Testamento? Sí, ¿cuál posible texto en el Antiguo Testamento esté guiando la lectura de Gerasa? Y tercero, ¿el endemoniado de Gerasa es un hecho histórico o no? Y nos falta una tarea que teníamos también pendiente del Deuteronomio, la parte de los mandamientos. Ustedes son muy juiciosos, mejor dicho. Van llenas más allá de lo que esperamos. Muy bien. Bien, por hoy entonces, yo creo que hoy fue muy bien trabajado casi que el libro del Apocalipsis, ¿cierto? Perfecto. Esperamos dentro de 8 días no quitarle tiempo a Marcos. Entonces, pues yo sé que siempre habrá preguntas, pero vamos a tratar de mantener a Marcos para que vayamos avanzando. Hermana Fray William. La pregunta es Gerasa. Por favor, me repiten la tercera tarea. La de Gerasa tiene dos preguntas. Sí. El texto Una del es, Antiguo Testamento. Y la otra es si podría ser un hecho histórico o no. Bueno, gracias hermana, gracias Fray William. Hoy sustancioso el plato. Ave María Purísima. Y a la sala, muchas gracias. Llegamos a un top en sala de 82 y los seguidores que están por YouTube y por Facebook. Bueno, realmente se notó cierta molestia en el chat por las interrupciones. Entonces, pues sí, me parece muy oportuno lo que escribió alguien, que las preguntas se hagan por el chat para que no se interrumpa a los expositores. Aunque ellos en el fondo no es que les disguste porque definitivamente eso es lo que activa la clase. Sí, eso lo sabemos los pedagogos. Claro, eso lo sí. sabemos los pedagogos, porque una clase sin preguntas es muerta. Sí, y entonces, no, pero muchas gracias. De verdad que hoy fue extraordinario. Muy bien, y sus aportes son maravillosos, así que continúen aportando. Son muy buenos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, en el Buena nombre, semana para todos. ahí está el padre director espiritual, el padre Marquitos en sala. Estoy por aquí. Entonces, un saludo y su bendición. Bueno, agradeciéndoles a todos y deseándoles que el Señor los siga acompañando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, muy amable. Muchas gracias, Padre.